Cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, encontramos un pueblo llamado Israel. Y de este pueblo, cuando nosotros estudiamos su palabra, encontramos que era un pueblo rebelde. Si pudiéramos nosotros empezar la Biblia a leerla por el Antiguo Testamento, veríamos que Israel era un pueblo detestable. Porque aún viendo las promesas de Dios, aún viendo el poder de Dios, aún Dios haciéndole ganar en las batallas, en todo ello, pues veíamos nosotros su condición, cómo su corazón se volcaba a la idolatría y cómo es que le daban la espalda a ese Dios que veía por ellos. Y entonces, al ver todo eso, como cristiano me pudiera molestar, como cristiano me pudiera sentir fatal por la condición del corazón del pueblo judío. Pero cuando continuamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, encontramos que Dios puso a Israel para que nosotros pudiéramos ver la condición de cada uno de nosotros, porque Dios puso a Israel como ejemplo. Así que si a mí me molesta ver a un Israel idólatra, a un Israel que le da la espalda a Dios, a un Israel que se va tras sus pasiones, a un Israel que se va tras sus ídolos, eso Dios lo permitió y Dios lo reflejó en su palabra para que yo viera que yo soy igual. Yo no soy mejor que ellos. Tú y yo y cada uno de nosotros no somos mejores que esa nación llamada Israel. Dios lo ha puesto como ejemplo porque a Dios le ha placido revelarse en un pueblo débil, como al tiempo presente Dios le ha placido revelarse en personas débiles como lo somos tú y yo, como lo dice la palabra de Dios, de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que no tiene valor, de ahí nos tomó Dios. Así también lo ha hecho con Israel. Y los ha puesto como ejemplo para mostrar su amor, para mostrar su fidelidad, para mostrar su compasión, para mostrar su bondad y para mostrar que Dios es diferente a nosotros. Porque Dios no ama como tú y yo amamos. Él ama con un amor diferente. Porque Dios no perdona como tú y yo perdonamos. Él perdona de una manera genuina. Porque Dios no se compadece como tú y yo nos compadecemos, sino que Él es muy diferente en todos los aspectos. Y entonces encontramos que esa nación que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento tenía un propósito. Y ese propósito era reflejar que Dios estaba presente en los seres humanos. Cuando Jesucristo aparece en escena, hace alusión al pueblo judío diciendo: la salvación viene de los judíos. Así que si no hubiese habido un pueblo llamado Israel, del cual venía la promesa de Abraham, por lo tanto, nosotros no hubiésemos alcanzado la salvación. Pero por la gracia de Dios tuvo a bien mostrar su fidelidad en su plan redentor, tomando a esa nación hebrea, tomando a esos judíos, para que nosotros pudiéramos ver en la gloria de Dios que Él estaba presente. Ahora bien, no solamente en la Escritura, también lo vemos en la historia. En el año 1948 se levanta esa nación nuevamente en medio de tantos enemigos, contra todo pronóstico de fracaso, y vemos que hasta el tiempo presente, año 2025, la nación de Israel sigue presente. Y eso no es casualidad. Pero ahora bien, cuando nosotros vemos la condición del pueblo en la palabra de Dios, nosotros pudiéramos pensar que nosotros no somos así, pero ciertamente lo somos. Y por cuanto ellos y nosotros somos así, Dios promete que pondría un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de cada uno de nosotros. Esto lo encontramos en el libro de Jeremías, pero también en el libro de Ezequiel. Dios prometió que a su pueblo, los que ahora por la fe somos parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham, que les pondría un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿A qué se refiere Dios con esto? Lo que Dios quiere revelar, lo que Dios quería mostrarnos por medio de su palabra, es que Él cambiaría la voluntad de las personas al darle un nuevo corazón y pondría el poder dentro de cada una de las personas para que pudieran cumplir aquello
que es imposible cumplir. Porque aún el apóstol Pablo, que es un personaje impresionante para nosotros los cristianos por su testimonio de vida, encontramos que él tuvo a bien citar en Romanos capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Porque queriendo hacer bien las cosas, queriendo glorificar a Dios, queriendo ser un buen hijo de Dios, pues resulta que no puedo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo vivir la vida cristiana? ¿Cómo es que yo puedo agradar a Dios como Él quiere ser agradado? Por lo tanto, Dios promete que iba a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que podamos nosotros ser verdaderamente agradables delante de Él, para que podamos andar en sus ordenanzas, para que podamos guardar sus decretos, como lo dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 20. Y para que así podamos nosotros ser llamados pueblo de Dios y también podamos ser hijos de Dios, como Él lo ha prometido. Pero si nosotros pensamos, ¿por qué es que no puedo vivir como si ya en Cristo se me haya dado un nuevo corazón? ¿Por qué es que no puedo vivir como si ya en Cristo por el Espíritu Santo se me haya dado ese poder para vivir la vida cristiana? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la palabra de Dios nos dice, examinaos a vosotros mismos. Y si yo me examino a mí mismo, encuentro que aún hay cosas en las cuales no he vencido. Aún hay cosas en las cuales no he cambiado. Sigo siendo el mismo, enojón, avaro. Le falta capacidad para perdonar, le falta capacidad para amar. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Posicionalmente, cuando una persona escucha el Evangelio y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ya soy salvo. Pero si yo soy salvo y ya se me dio un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque fue la promesa de Dios, porque es que voy de derrota en derrota, de derrota en derrota, si la palabra de Dios dice que en Cristo estamos de triunfo en triunfo. Y encuentro en mi corazón que aún no tengo esa capacidad para hacer esas cosas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Nos podríamos preguntar, ¿hasta cuándo? Nos podríamos preguntar, ¿cómo he de hacer estas cosas? Y vamos nosotros entonces a tomar un ejemplo. Soy salvo porque Cristo vive en mí. Soy salvo porque Cristo me salvó, perdonó mis pecados en la cruz de Calvario. Pero ahora bien, Dios ha puesto un nuevo corazón, esto es decir, ha cambiado mi voluntad, pero también lo que ha hecho es que ha puesto poder para que yo pueda vivir la vida que Él quiere que yo viva. Pero entonces, ¿por qué no puedo? Lo que pasa es que no estamos peleando. El apóstol Pablo en la palabra de Dios describe, si estoy corriendo la carrera, lo que yo quiero es ganar. Porque no sea que yo, que estoy enseñando, que estoy motivando, pues no sea que yo venga a ser eliminado. Por lo tanto, lo que yo hago es que sujeto mi cuerpo. Esto es decir, por lo tanto, lo que yo hago es que soy más estricto en ciertas cosas que estoy consciente que me hacen tropezar. Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, el internet, por ejemplo, las pasiones, la lujuria, los excesos. Y todas aquellas cosas que yo sé que contrarrestan el amor que yo tenga hacia la persona de Cristo, lo que yo hago es las quito de mi vida. Y tengo la voluntad para hacerlo porque Dios ya me la dio, y tengo la capacidad para hacerlo porque Dios me ha provisto de ella por medio de su poder. Así que es solamente así como podemos nosotros vivir la vida cristiana. Pero no solamente eso, sino que también nosotros podemos encontrar que cuando en la palabra de Dios aparece un personaje llamado Amalek, y Dios lo que hace con Saúl es que le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas y destruyas a los amalecitas, que no quede ninguno de ellos. Pero a diferencia de obedecer como otros personajes, Saúl no lo hizo, sino que perdona la vida de los animales gordos, de los animales buenos, aún inclusive al rey de los amalecitas lo deja con vida. Y es lo que pasa con nosotros los cristianos, que nosotros también dejamos con vida
por no querer pelear como Dios nos los ha dicho, ciertos ídolos en nuestro corazón. Por ejemplo, los excesos, por ejemplo, las pasiones, por ejemplo, el dinero, por ejemplo, el placer, por ejemplo, la desidia. Y pudiéramos nosotros hablar de tantas cosas que se vuelven falsos ídolos en el corazón de nosotros los seres humanos y nos impiden acercarnos a Dios. Pero si Dios nos ha capacitado, Cristo en mí, esperanza de gloria, con Cristo puedo yo vencer. Pero entonces lo que tenemos que hacer es destronar esos ídolos, es confesar aquellas cosas las cuales sabemos que nos impiden acercarnos a Dios y correr en dependencia a Cristo y decir, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo no puedo. Ayúdame porque no puedo. Ayúdame porque no logro creer todas las promesas que están escritas en tu palabra. Y Dios también demanda que luchemos para ganar, que no nutramos nuestra carne con nuestras pasiones, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros somos más carnales que espirituales, cuando se presenten la tentación, la prueba, pues no vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque hemos alimentado más nuestra carne que nuestro espíritu. Por lo tanto, tenemos que vencer aquello para lo cual Dios ya nos capacitó con una voluntad nueva y también con el poder del Espíritu Santo, porque para vivir la vida cristiana necesitamos a Cristo y Cristo mora en cada uno de nosotros, aquellos que algún día entregamos nuestra vida a Él y le aceptamos y le conocimos y le reconocimos como Señor y Salvador de nuestras vidas.